Dios te bendiga. Estamos una vez más en nuestra serie Mi Devocional en Casa y bueno, el día de hoy traemos un consejo muy hermoso para reflexionar en nuestras vidas y quiero compartir contigo hoy un tema titulado Escojamos el buen camino. Y para ello vamos a ir a una cita que encontramos en Proverbios capítulo 14, verso 12, que dice de la siguiente manera: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y bueno, con este texto vamos a estar dando inicio a este hermoso devocional. Y bueno, yo quiero comentarte para iniciar que, mira, la Biblia es un libro precioso. En ella encontramos un sinfín de consejos. Ella nos muestra el camino del bien. Ella también nos muestra cómo es el camino del mal. Nos da hermosos ejemplos a seguir para que tú y yo podamos ser bendecidos en nuestras vidas. También nos da la dirección, cómo escoger nosotros un buen camino. Y también nos da importantes ejemplos de personas en las Escrituras y de cómo hicieron cosas que no eran agradables a Dios. Fíjate qué importante el tema o lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque así como la Biblia nos da ejemplos o nos dice cómo caminar o avanzar por un buen camino, pero también nos da otros ejemplos donde se nos habla de personas que escogieron un mal camino, que hicieron malas cosas y no les fue muy bien, que digamos. Entonces, qué bonito que en la Biblia podamos encontrar estos maravillosos ejemplos para que tú y yo aprendamos a conducirnos correctamente, aprendamos a avanzar en un camino correcto, porque mira, fíjate bien qué importante es esto, porque al final es lo bueno, al final es lo importante. El camino que nosotros tomemos, al final va a venir el pago por ese camino que tú y yo hayamos caminado. Así es que dice aquí que cuando el ser humano llega a una edad donde, fíjate bien, donde ya abandona, podríamos decir, la etapa de la inocencia, inicia en él otra etapa diferente donde él aprende a tomar decisiones. Qué importante, ¿verdad? O sea que podemos entender que en esta vida encontramos, vamos a decirlo así, dos caminos. Cuando el ser humano todavía es pequeño, es inocente, él está en su etapa de inocencia, pero cuando llega a esa etapa donde él ya tiene esa conciencia, esa mente abierta, donde ya puede decidir qué es lo que tiene que hacer, ahí es donde va a entrar lo importante para cada ser humano. Ahí entra la decisión que dice aquí que va a marcar su vida. Fíjate bien, que le va a traer pago en esta vida, pero también en la eternidad. Qué importante. Hay un dicho muy conocido que alguien dice por ahí: no todo lo que brilla es oro. O sea que esta vida a veces nos muestra un camino muy bonito, pero nosotros tenemos que ver qué viene al final. Como dice el Proverbios, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final o el fin de ese camino es un camino de muerte. O sea que aparentaba ser algo bueno, algo bonito, algo agradable, pero la Biblia nos advierte que hay al final del camino. En la Biblia muchas veces somos comparados con ovejas. Tal vez has escuchado mucho estas comparaciones, que se compara al hombre, al ser humano, con una oveja. ¿Por qué es esta comparación en la Biblia? ¿Y por qué te lo voy a mencionar en esta hora? Bueno, el ser humano, aunque llegue a una etapa donde ya es consciente de lo que hace, necesita de un guía. Necesita de un pastor, necesita de alguien que le dirija y le enseñe cómo debe de hacer las cosas. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a tener esa guía en la palabra de nuestro Dios. Dice que las ovejas, fíjate bien, no miden el peligro. Ellas solo piensan en comer, ellas solo piensan en avanzar, ellas solo piensan en caminar. Ellas necesitan de un guía, necesitan de un pastor. Ellas con facilidad pueden caer en un precipicio o ser devoradas por un depredador. Fíjate bien, porque no tienen la capacidad para conducirse ellas solas. A pesar de que sean ya ovejas adultas, necesitan a alguien que las esté orientando. Esto dice aquí, necesitamos un guía que nos vaya dirigiendo en todo el transcurso de nuestro camino. De igual manera,
El ser humano necesita un guía. Y tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué yo necesito un guía? ¿Por qué yo necesito de alguien que me esté dirigiendo? Bueno, el ser humano se guía siempre por lo que ve. Fíjate bien, él descuida muchas cosas de gran valor solo por seguir toda su vida lo que sus ojos ven. ¿Te ha pasado que solamente nos dirigimos por aquello que nuestros ojos ven? ¿Qué es lo que nuestros ojos ven? Bueno, pues ellos ven la belleza, ven el reconocimiento, se enfoca mucho en lo terrenal, descuida con gran facilidad lo eterno. Por ello yo te quiero dirigir a que tú busques en los ejemplos de la Biblia. Cada historia registrada en las páginas de la Biblia es un ejemplo para ti y para mí, para que aprendamos cómo llevar una vida agradable a Dios. Fíjate bien qué importante es esto. Cuando Jesús vino a la tierra, Él nos abrió o nos corrió un telón para que tú y yo veamos realmente qué camino nosotros debemos de seguir. Y Él nos dejó algo muy claro que se encuentra en San Mateo capítulo 7, verso 13 y 14, donde Él nos dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué nos quiso decir Jesús con esto? Fíjate bien, que aunque la Biblia nos marca el camino correcto, aquel que al final tiene una buena recompensa, aquel que al final nos lleva a la vida eterna, lamentablemente, mi querido amigo, la mayoría de las personas prefieren ir avanzando o ir caminando por el camino que lleva a la muerte. ¡Qué tremendo esto! Es como si tú y yo fuéramos caminando, fíjate bien, por un camino muy largo y vemos un letrero donde dice: más adelante está un despeñadero, más adelante hay un peligro. Pero que aún así nosotros hiciéramos caso omiso al anuncio y dijéramos: yo voy a seguir como quiera por este camino, aunque yo vea que en el anuncio hay peligro de muerte. Yo tomo la decisión de seguir avanzando. Ese es el caso de la mayoría de las personas, en la que la Biblia advierte de los peligros que hay al final del camino que llevan, y aún así han tomado la decisión o toman la decisión de seguir avanzando por ese camino. Qué triste y qué lamentable, ¿verdad? Dice que es necesario que nosotros aprendamos o sepamos elegir muy bien el camino por el cual tú y yo estamos avanzando. Y yo te dije al principio que la Biblia nos da ejemplos maravillosos de cómo aprender a conducirnos y cómo hubo personas que hicieron cosas malas o avanzaron en un camino equivocado, y el final de estas personas no fue bueno. Y se quedaron escritas ahí para que tú y yo aprendamos que hay cosas que nosotros no debemos de hacer, que hay cosas que no le agradan a Dios y que nunca nosotros las debemos de practicar en nuestra vida. Yo quiero darte un ejemplo así rápidamente que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 16, y ahí encontramos la historia del rey Acab. Y este rey, yo te voy a leer un poquito ahí en el capítulo 16, del verso 29 en adelante. Mira lo que cuenta esta historia de este rey. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los preceptos, en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¡Qué tremendo! Estamos hablando de un israelita, de alguien que pertenecía al pueblo de Dios, pero que un día él tomó la decisión. Él tenía ejemplos en sus antepasados, en sus padres, en sus ancestros, que le conducían por un buen camino, como el rey David.
Pero también había ejemplos de sus ancestros que le enseñaban a hacer lo malo a los ojos de Dios. Pero aquí nos dice este capítulo 16 que él tomó la decisión de andar en los caminos de Jeroboam, un antecesor de él, un hombre que había hecho lo malo a los ojos de Dios. Y quiero darte un ejemplo. Su historia es muy larga y hizo muchas cosas en el transcurso de su vida, pero yo quiero darte nada más un ejemplo para que tú veas cómo la Biblia nos enseña que hay cosas que tú y yo no debemos de tomar, porque el fin de ese camino, decía en Proverbios, es camino de muerte. Así es que él hace muchas cosas, pero en el capítulo 21, fíjate bien, de ahí de Primera de Reyes, nos relata la historia de Acab y la viña de Nabot. Dice que había un hombre de nombre Nabot que tenía un terreno, tenía una viña, así se le conocía antes, al lado del palacio del rey Acab. O sea que el rey Acab lo podía ver desde su ventana. Entonces él vio aquel terreno que tenía este hombre y un día él dijo: yo quiero ese terreno, porque como él era el rey, él creía que él podía obtenerlo todo. Entonces dice que va con este hombre y le dice a Nabot: véndeme tu viña. Pero aquella viña era una heredad muy preciada para este hombre Nabot, así es que él no quería deshacerse de aquello que sus padres le habían heredado. Así es que le dijo al rey que él no se la podía vender porque era una herencia muy preciada para él, porque era algo de familia. Y aquel rey, obstinado, enojado, se fue a su casa molesto. Y fíjate qué terrible es cuando tú y yo nos rodeamos de personas que decimos nosotros a veces que nos siguen el juego, que nos rodeamos de aquellas personas que en lugar de corregirnos en aquello que hicimos mal, antes decimos nosotros: le seguimos la corriente o le seguimos el juego. Porque tal fue el caso de la esposa de este rey Acab. Dice que fue y le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Tú todo lo encuentras en el capítulo 21 ahí de Primera de Reyes. ¿Por qué estás triste? Y dice que aquel rey le dijo: porque yo quiero la viña de Nabot y él no me la quiere vender. Y dice que aquella mujer, que era una mujer mala, idólatra, fue y le dijo al rey: no te preocupes, tú eres el rey y todo lo que tú quieras tú lo puedes obtener. Y aquella mujer tremenda idea un plan, fíjate bien, manda unas cartas a la ciudad donde vivía este hombre Nabot para que lo acusaran de cosas que él no había hecho y lo sentenciaran a muerte y aquel hombre fuera muerto a pedradas por aquel pueblo. Y una vez que mata a aquella gente por órdenes de Jezabel, matan a Nabot, va aquella reina Jezabel y le dice al rey Acab: tú puedes ir y tomar aquella heredad. Tú puedes ir y tomar porque Nabot está muerto, y desciende a tomar posesión de aquello que tú tanto anhelabas en tu corazón. Pero mira qué tremendo cuando él va a tomar posesión de aquella heredad. Cuando matan a Nabot y Acab desciende a tomar posesión de aquella heredad, Dios envía al profeta Elías a traer una palabra dura contra aquel rey, algo que afectaría, fíjate bien, no solo su persona, sino que también su descendencia. Qué tremendo, mi querido amigo, tú que me escuchas, porque cuando tú y yo tomamos decisiones, cuando decidimos avanzar por un camino, hay muchos que vienen atrás de nosotros. Y si yo soy un mal guía, si yo estoy avanzando por un mal camino, yo no solo estoy afectando mi vida, yo estoy afectando a aquellos que me están siguiendo. ¡Qué tremendo! Así es que hay que poner mucha atención por qué camino nosotros estamos avanzando. Fíjate lo que te voy a leer en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 25 y 26. Esta palabra es para reflexionar, toda esta palabra. Dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Hay alguien que te incita a hacer lo incorrecto a los ojos de Dios? ¿Hay alguien que está ahí a tu lado que en lugar de estarte corrigiendo en aquello que estás haciendo mal, antes te ayuda para que tú sigas avanzando por el camino incorrecto? Al final de este devocional te voy a decir cómo tomemos la decisión de avanzar en el camino correcto. Dice: él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel.
Fíjate qué tremendo, porque cuando él desciende, va aquel profeta y le dice: mataste a Nabot, lo mataste para quedarte con su heredad, algo que no era tuyo. Pues déjame decirte, le dijo aquel profeta, que en este lugar donde fue muerto aquel hombre inocente, tú también vas a ser muerto. Y de la misma manera va a venir un pago terrible para tu vida y también para la esposa Jezabel, en la cual estaba profetizando que iban a ser muertos, su sangre iba a ser derramada y aún los perros iban a comer la carne de ellos y iban a lamer su sangre en pago a aquel acto tan malvado que ellos habían hecho, poniéndose en contra de las cosas de Dios. Se cumplió esa palabra que Dios le dio a este rey por labios del profeta Elías. Sí se cumplió. Tú lo puedes encontrar en Primera de Reyes capítulo 22, como el rey Acabe es derrotado y es muerto. Y en Segunda de Reyes capítulo 9 verso 30 al verso 37 nos registra la muerte de Jezabel. Y se cumplió tal y como lo había dicho el profeta Elías. ¿Por qué te quiero hacer reflexionar, mi amigo, tú que me escuchas? Porque hay ejemplos que nosotros no debemos de seguir. Hay ejemplos malos que nos conducen por un camino de muerte. Dice Proverbios 21:16, mira qué interesante. Dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Cuando nosotros tomamos la decisión de apartarnos del camino correcto y empezar a avanzar detrás de un camino lleno de egoísmo, de un camino donde queremos que todos nos sigan el juego, como les decía yo al principio, muy bien, dice el Proverbios, el hombre que se aparta de la sabiduría que da Dios para que tú y yo nos conduzcamos, para que tú y yo avancemos, dice, vendrá a parar en compañía de los muertos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál es la invitación? ¿A qué nos invita Dios a través de su palabra? Avanzar por un camino correcto, por un camino que al final tenga un buen pago, que es la vida eterna. En esta vida, mi querido amigo, solo hay dos caminos. Uno te conduce a la muerte y el otro te conduce a la vida eterna. Tomemos ese camino correcto que nos conduce a la vida eterna, pero es un camino en el que nosotros vamos a estar tomando los ejemplos de la Biblia para saber cómo vivir una vida agradable a Dios. Te voy a leer una última cita que encontramos aquí en San Juan capítulo 14, verso 6, porque aquí Dios nos ofrece el camino a la vida eterna. Y mira qué precioso, porque yo te voy a decir quién es ese camino. Dice aquí esta palabra: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú y yo, mi querido amigo, ya estamos en esta tierra, pero decidimos avanzar de la mano de Jesús, si decidimos tomar los ejemplos que Jesús nos dejó escritos para que tú y yo avancemos en esta vida, mira qué hermoso, porque el final de nuestro camino es la vida eterna, porque Jesús es vida. Así es que yo hoy te invito para que tú tomes esa decisión. Si hasta el día de hoy habías estado tomando un camino equivocado, bueno, la invitación es: ven a Jesucristo y Él te va a dirigir por un camino correcto. Yo espero que este devocional haya sido de bendición para tu vida, que sea para reflexionar en cómo nosotros estamos avanzando. Dios te bendiga, compártelo con tus conocidos para que más personas sean bendecidas. Y si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.